Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme aquí una vez más a tu programa. Realmente muy agradecido. Y nada, vamos a compartir una temática que es muy interesante, que es una de las dudas existenciales que tenemos como humanidad y es sobre el origen de la humanidad, nuestro origen. Así que, Jorge, aquí estamos una vez más. No, gracias a ti, Salim, como siempre. Esperemos que no sea la última oportunidad. La verdad que yo en lo personal resoné mucho contigo la primera vez que estuvimos con Javier y en esta la primera oportunidad que tuvimos el encuentro hace 2 semanas atrás. Por supuesto que resonamos bastante, razón por la cual me parecía de vital importancia que el día de hoy nos pudieras acompañar. Así que nosotros somos los agradecidos. Gracias, Salim, por tu gentileza, por tu, digamos, generosidad, por compartir todo tu material, parte de tus investigaciones y por supuesto, estamos aquí listos y dispuestos para escuchar. Invitamos a los amigos que por favor compartan este streaming y también efectúen sus preguntas, porque las preguntas son las que nos interesan para ir desarrollando este agradable coloquio del día de hoy. Bueno, los orígenes del ser humano. A ver, yo quiero partir con una pregunta. ¿Sería demasiado orgulloso decir, mira, somos los únicos, todo este sistema que conocemos, somos los únicos, estimado Salim? Bueno, yo creo que sí sería un poco orgulloso de nuestra parte, además porque yo estoy seguro que si bien para muchas personas que de pronto creen un poco más el relato oficial de la NASA y ciertas agencias espaciales que dicen que no hay pruebas contundentes para decir que existe vida inteligente en el universo, más allá de eso, internamente el ser humano dentro de su lógica interior sabe que no estamos solos en el universo por una simple lógica, un sentir que nos dice que en el vasto universo es imposible que la vida se haya desarrollado tal cual como nosotros la conocemos en un único planeta. Así que yo, desde muy pequeño, sin haber conocido todas estas temáticas, yo ya sabía que no éramos los únicos en el universo. Cuando veía películas, documentales, yo decía, esto tiene lógica de que en un vasto universo hayan más humanidades. Y luego cuando uno crece y va investigando, escuchas la versión oficial, sientes que esa versión no encaja con lo que tú traes por dentro y decides profundizar más en estas temáticas y te das cuenta de que, al menos en mi caso personal, corroboré que es así, más allá de nunca haber visto un extraterrestre o haber interactuado con él, pero mi certeza nace de lo que a través de tradiciones ancestrales, diversas culturas del pasado, dejaron como legado con contactos de diversas civilizaciones que venían de lo alto. Entonces, para mí es una realidad, para mí es una de las grandes verdades que no estamos solos en el universo. Vamos a escucharte, tienes todo para explayarte, estimado Salim. ¿Tú crees en lo establecido por la Biblia, Adán y Eva, el darwinismo, etcétera? ¿Qué es lo que para ti, cómo nace, cuál es el origen del ser humano? Y de aquí en adelante te escuchamos, digamos, con tu agradable exposición. Yo te interrumpo cuando empiecen las preguntas y por supuesto cuando a mí me salte la duda. Somos todo oído, estimado amigo. Adelante. Claro que sí. No sé si puedo compartir una Sí, presentación. A sí, ver, un segundito. sí, sí puedes. A ver si se ve aquí. Tú me dices si se está viendo. Sí, se ve. Ok. Así, se ve. Ok, bueno, esta presentación que tenemos acá, bueno, es un PowerPoint que yo utilizo cuando hablo, ¿no? sobre esta temática, sobre el origen del ser humano. Y esa inquietud parte de tres preguntas básicas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Que es origen, propósito, origen, identidad y propósito de existencia. En este programa vamos a enfocarnos en el origen, de dónde venimos, cuál es el origen, cuál es la creación del ser humano. Yo creo que eso todos nos lo hemos preguntado en alguna ocasión. Ahora, cuando hablamos del origen, hay múltiples teorías. Tú acabas de mencionar una o unas, la del Génesis bíblico, que esa la vamos a comentar ahora. Está también la teoría de la evolución de Darwin, y bueno, hay otras teorías como el Big Bang a nivel científico, que el Big Bang ya intenta explicar no solamente el origen humano, sino el origen de todo lo que existe. Yo dentro de mis investigaciones de diversos documentos y conocimientos ancestrales,
he podido comprender lo que estos conocimientos espirituales le han intentado trasladar a la humanidad como información sobre el origen. Y hay un concepto que seguramente muchos lo habrán escuchado alguna vez, y es el concepto de la preexistencia. La preexistencia, de esto habla mucho Hermes Trismegisto, de esto habla mucho también las tablas esmeraldas de Thoth, y bueno, otras informaciones de conocimientos ancestrales de tribus de América Latina. Por ejemplo, acá en Colombia hay tradiciones de indígenas que hablan de esa preexistencia, ese primer pensamiento. Entonces, la preexistencia es básicamente la ausencia de la creación, es el estado, es la dimensión en el que el todo se encontraba antes de la existencia de planetas, de soles, de galaxias, de humanidades. Lo que tanto la ciencia ha perseguido como ese estado previo al Big Bang, ¿no? Lo que ellos llaman, ¿qué pasó antes del Big Bang? Bueno, antes de lo que ellos llaman el Big Bang era la preexistencia, esa dimensión, ese reposo donde todo lo que existiría hacia el futuro estaba condensado en un pensamiento. Para que lo entendamos, porque no me quiero explayar en esta parte, porque quiero ir al humano como tal. Esto es muy parecido al tema del pensamiento. Nosotros, al ser hijos de la creación, replicamos ciertas leyes y procesos que son desde el origen del mismo universo. Por ejemplo, las estrellas palpitan, eso está comprobado, incluso los planetas también tienen su palpitar, los océanos también tienen ese palpitar del ir y venir de las olas. La creación en general tiene un tiempo o unos ciclos que se determinan en pálpitos. Bueno, el ser humano replica eso con el palpitar del corazón. Entonces, ese palpitar del corazón que comienza desde la tercera o cuarta semana con las células cardíacas, está emulando ese principio original del palpitar en toda la creación. Entonces, nosotros estamos sujetos a esas leyes. Por lo tanto, la preexistencia se refleja en nosotros, por ejemplo, en el pensamiento. Nosotros podemos crear algo en nuestra mente que aún no existe, que aún no lo podemos palpar, que aún no lo podemos tocar, que aún no tiene existencia en sí como tal. Y una vez que ese pensamiento se convierte en creación y lo ejecutamos, entonces ahí es donde ya la creación toma forma, toma existencia. Entonces, para que se entienda, en este sencillo ejemplo, la preexistencia vendría siendo como el pensamiento de esas leyes, de ese origen, antes de todo lo que sería. Luego, cuando estas diversas tradiciones comenzaron a extenderse en el tiempo de remotos tiempos, ¿no? En la antigüedad de la humanidad, comenzaron a surgir las religiones, ¿no? Y las religiones, digamos que han tenido un papel, desde mi punto de vista, bastante negativo en el tema de responder esas preguntas existenciales. Las religiones no surgieron como una práctica natural del ser humano. Las religiones son el producto de influencias de ciertas inteligencias no humanas en el desarrollo de los pueblos antiguos. Es decir, seres que se presentaron como dioses en el más remoto pasado, entregaron cultos precisamente para que los antiguos pueblos les adoraran a cambio de ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, hay civilizaciones que se desarrollaron con más tecnología que otras por esos vínculos que tenían con estas deidades. Y así comenzó a nacer la religión, ¿no? A grosso modo. Y dentro de las religiones, por supuesto, ya lo que nos toca a nosotros, Jorge, esta parte de lo que es América Latina en el tiempo, es la religión cristiana, ¿no? El cristianismo, que a su vez se basa de lo que era el judaísmo como religión, porque cuando hablamos del origen en el documento bíblico es el Génesis, supuestamente, ¿no? Y el Génesis pertenece a la Torá, de la tradición hebrea. Por lo tanto, lo que nos llega a nosotros aquí, a esta parte de Occidente, como posible respuesta a ese origen, es lo que cuenta el Génesis de la historia de Adán, de Eva, el Edén, el árbol del conocimiento y bueno, toda esta historia que hemos contado. Y básicamente el Génesis, en el tema de la creación, nos dice lo siguiente, en el Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este versículo ya se nos enseña de que el ser humano es producto de la creación de un Dios, un ser superior. Pero en el capítulo 2, versículo 7 del Génesis, nos hace un relato de la creación un poco diferente, porque en el primero habla de que hay un Dios creador y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios.
Luego en el capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios, ya le colocan un nombre extra a ese Dios, dice que aquí ya no se hace al hombre a imagen y semejanza, sino que el hombre es producto del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y más adelante dice que la mujer es producto de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer. Entonces en el primer versículo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y en el segundo fuimos formados. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Hay una diferencia en los verbos y en el nombre también del sujeto, porque acá se le añade el Jehová Dios. Entonces yo muestro esto para que veamos una de las tantas inconsistencias que tiene el Génesis para explicar la creación humana supuestamente producida por un Dios. Luego, cuando vamos ya no al ámbito religioso, sino al ámbito científico, la teoría más aceptada a día de hoy es la de la evolución de Darwin. Entonces, Darwin plantea que nosotros somos el producto de millones de años de evolución de los homínidos, fueron adquiriendo ciertas características como inteligencia, adaptación al medio en el que vivían, fueron evolucionando para moverse un poco más erguidos. Y bueno, ese proceso fue llevando a un punto donde surgió el Homo sapiens. Obviamente no voy a detallar aquí toda la teoría de la evolución porque es bastante extensa, pero el resultado, bueno, no el final, porque el final sería el Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros, el resultado seríamos nosotros, ¿no? Provenientes de los antiguos primates, de los antiguos homínidos. Y en este programa sí voy a explicar de dónde sale esa teoría, que tampoco explica a profundidad el origen humano, ya que sabemos que tiene varias inconsistencias, se habla de un eslabón perdido, es decir, no es una teoría perfecta que te entregue todos los detalles para que podamos comprender que realmente ese es nuestro origen. En el tema del Génesis, por supuesto, también hay muchos vacíos y esto nos entrega una inconsistencia o más bien una incertidumbre en el tema de dónde provenimos realmente. Y claro, si la religión y la ciencia entregaran las respuestas exactas, yo te aseguro, Jorge, que no estuviéramos hablando aquí de esto. ¿Por qué? Porque la respuesta ya estuviera. Ya hace mucho tiempo el debate se habría acabado y hubiésemos dicho, bueno, listo, ya está. Venimos del mono, no hay más. O fuimos creados por Dios, como dice el Génesis, y ya está. Si estamos hablando de esto hoy en día es porque no tenemos certeza de la respuesta. Y por eso seguimos buscando. Entonces, el Génesis plantea estas diferencias, ¿no?, en el tema de la creación. Y yo, bueno, profundizando sobre este tema, me llevó, ¿no?, a buscar en otros documentos para intentar encontrar respuestas. Busqué en documentos ancestrales, que algunos los voy a mostrar por acá, y también en documentos apócrifos. Dentro de los documentos apócrifos está el que para mí a nivel personal es el documento, sí, podría decir que es de los documentos que entrega las mayores revelaciones de este tipo de preguntas. Y estoy refiriéndome al libro secreto de Juan. Es un documento que se le asocia, porque bueno, se cree que pertenece como tal a la gnosis, pero el libro secreto de Juan no es un libro gnóstico. Es estudiado por los gnósticos, es diferente. Eso es muy diferente. Es como decir, por ejemplo, que, bueno, en el tema de Hermes, los que estudian a Hermes son los hermenéuticos, el tema de la hermenéutica, con ciertas cosas místicas que le añaden. Y Hermes no creó ninguna escuelas místicas de hermenéutica ni todo esto. Estamos hablando de Hermes hace miles de años. Entonces, lo mismo con Jesús. Jesús no creó ninguna religión, sin embargo, dentro de la religión se apoderaron del mensaje de Jesús. Lo mismo pasa con el libro secreto de Juan. No fue un documento escrito para los gnósticos, fue un documento escrito para la humanidad. Entonces, el libro secreto de Juan es el que, desde mi punto de vista, más se acerca a entregar la respuesta sobre el origen humano. Y digo más acerca porque evidentemente no tiene todas las respuestas y además del libro secreto de Juan es necesario entender otros documentos para acercarnos aún más a esa respuesta. Entonces, el libro secreto de Juan, Jorge y queridos amigos que nos están viendo, nos empieza a detallar las fuerzas que originaron la creación. Y este documento habla principalmente de tres fuerzas. Aquí, en esta diapositiva, saqué un resumen de lo que dice, pero bueno, ahí más o menos lo iremos comprendiendo. Jorge, cuando tengas alguna duda o algo, por supuesto me interrumpes. No te preocupes.
Ok. Este libro dice, cuando le pregunté, este es Juan el Evangelista, al que se le dicta esta información. Esta información se la dicta el Cristo a Juan después de el proceso de la cruz, después de haber resucitado. El Cristo duró 11 años aproximadamente contactándose con los apóstoles después de la resurrección. Luego de esto se fue, pero él duró 11 años más. Claro, esto en la Biblia no está, pero sabemos que en la Biblia evidentemente falta mucha información. Perdona. Entonces, sí, adelante, Jorge. Perdona, para no perder el hilo, pero perdona que te lleve a este tema. A ver, hay muchos que cuestionan la existencia de un Dios creador, sí, desde el punto de vista bíblico. Pero, a ver, la pregunta más importante, ¿la figura de Cristo es indiscutible que está? Porque entendiendo que la Biblia la escribieron los hombres, ¿no los habrán engañado en eso? ¿O llanamente, mira, Salim, efectivamente Cristo existió? Sí, está comprobado. No solamente, bueno, la Biblia es una fuente que no es 100% confiable, pero además de la Biblia hay muchos historiadores, uno de ellos de los antiguos, Flavio Josefo, pero hay muchísimos datos históricos que corroboran la existencia del Jesús histórico, es decir, de un hombre que vivió por allá en Israel y que su mensaje impactó tanto que llegó a varias latitudes del planeta de aquella región. Es decir, la figura de Jesús existió. Claro, luego está digamos que el personaje que religiosamente se crea en torno a esa figura, que eso ya es diferente. Ya ahí sí podríamos hablar que el personaje que muestra la religiosidad, al que hay que adorarle, bueno, todo eso que ya sabemos, ya ese sí podríamos decir, ese no existió, pero Jesús como tal, el hombre en el que se basó esa distorsión que creó la religión, sí existió. Y de hecho, están también, por ejemplo, los libros apócrifos, que son libros históricos que hablan de la existencia de este personaje. Y bueno, hay muchos documentos, incluso te diría más, en lo que es la India, hay muchos documentos que hablan de la presencia de un hombre que estuvo por allá, algo que se corrobora en un documento llamado el Evangelio Acuariano. El Evangelio Acuariano te habla de los años perdidos de Jesús, desde los 12 hasta los 30 años más o menos. Él estuvo, por ejemplo, en Egipto, estuvo por la India, estuvo en otros lugares de Oriente Medio, y ahí se recogieron ciertos datos de lo que él hizo en esos lugares. Entonces, en la sabiduría hindú tienen muy claro que Jesús estuvo por allá y lo dejaron documentado. Pero esto, el que quiera confirmarlo, la información está a la mano. Si me quedo solo con la Biblia, evidentemente no va a ser suficiente, pero si yo soy capaz de indagar en documentos históricos, en tradiciones de muchas culturas, sobre todo la hindú, vamos a encontrar de que evidentemente el Jesús histórico existió. Entonces, ahí cierro el paréntesis para que entendamos que, además de la Biblia, Jesús entregó otros conocimientos, como el libro de Juan. Entonces, el libro secreto de Juan comienza diciendo, en este contacto que tuvo Juan con el Cristo, cuando le pregunté, este es Juan el que habla, si podría comprender esto, él me dijo, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Está hablando de la primera fuente. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual a un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Entonces, esto es una descripción mucho más extensa de esa primera fuente, lo que nosotros aquí llamamos Dios. En ese libro, pues es bastante extensa la explicación y es una revelación que, por ejemplo, en la Biblia no está. La forma en que Jesús describe a ese ser que, bueno, está por encima de todo en la creación. Pero además de esto, él le dice a Juan, que el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del Espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial del agua pura, luminosa, que rodea al perfecto. Está hablando de la luz
que emite esa primera ley, esa primera fuente desde el origen. Y luego este documento habla de que una vez esa primera fuerza increada comienza a desprender de sí todas las leyes para que la existencia sea, porque ahorita hablamos de la preexistencia y aquí vamos a comenzar a hablar de la existencia. Cuando la existencia comienza a ser en la creación, lo primero que se facultan son las primeras leyes, que son tres. La ley del Padre, luego el libro secreto de Juan habla de la ley de ella o bárbelo, y una tercera ley que es la ley del vástago, es decir, padre, madre y el vástago, que es lo que religiosamente se conoce como la Trinidad, pero que la Santa Trinidad no es lo que explica la Iglesia Católica de el Espíritu, el Padre, el Santo Espíritu y el Hijo, ¿no? Que los muestra como tres divinas personas. El libro secreto de Juan enseña que no son personas, son leyes fundamentales para la vida. Para aterrizarlo en la dimensión humana, siempre voy a hacer estas relaciones para que se entienda cómo se expande la vida en la dimensión de los seres humanos. Se necesita una fuerza él, es decir, un hombre, un varón, se necesita una fuerza ella, una mujer, y cuando esas dos fuerzas se unen, surge una tercera que es el hijo o el vástago. Y a través de esas tres fuerzas se sigue expandiendo la humanidad, porque los hijos de tus hijos van a seguir expandiéndose y los hijos de tus hijos van a seguir expandiéndose hasta que se puede producir una humanidad completa. Bueno, en el principio universal así funcionó esa primera ley. Para que surgiera todo lo que existe, existió primero una fuerza que contenía la fuerza él, una fuerza con la fuerza ella, y una vez se unen estas dos fuerzas, surge la fuerza del vástago y a partir de ahí surge todo lo que nosotros conocemos como creación. Pero no son personas, son leyes que se van replicando, por ejemplo, a nivel humano, hombre, mujer e hijo. Pero, por ejemplo, para que se entienda en otra dimensión, si vamos al sistema solar, el Sol representa la fuerza él. El Sol penetra con sus rayos a la Tierra, espíritu femenino, la Tierra, y al unirse la luz solar con la Tierra, produce el fruto, que son los vástagos. Y ahí es donde se replican esas fuerzas. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque estamos hablando del origen humano, y el origen humano no es simplemente hablar, como dice Darwin, de los primates, o hablar, por ejemplo, de un azar, ¿no? Estamos hablando de cuáles son las leyes que fundamentaron la existencia humana. Entonces dice que la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parecía a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del Espíritu invisible. Ella es el primer poder, la gloria, Barbe, entre los mundos. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque a través de él había nacido. Entonces están las dos primeras fuerzas. Y este documento nos dice que el Padre penetra a Bárbelo, es decir, se unen las dos primeras fuerzas con una mirada, con la luz pura brillante que rodea al perfecto. Aquí se me fue. Que rodea al perfecto espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido. Entonces, aquí están las tres primeras fuerzas y aquí las grafico para que se entienda en este círculo. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor. Entonces, estos tres círculos representan las tres fuerzas primordiales que sustentan absolutamente todas las creaciones. Si tú comparas, Jorge y queridos amigos que nos están viendo, estos tres principios se replican en todo lo que existe, incluso en la dimensión física. Por ejemplo, si vamos a una galaxia, la galaxia replica del círculo o de la espiral. Tiene en el centro galáctico, donde están los supersoles que mantienen el giro de la galaxia. Luego está el cuerpo de la galaxia como tal, con los millones y millones de sistemas solares. Y por último, el halo galáctico que gira en espiral, ¿no? La parte más externa de la galaxia. Si vamos al sistema solar, lo mismo, tiene un centro que es la estrella, el Sol,
los planetas que giran alrededor, y en nuestro caso estaría lo que la ciencia llama la nube de Oort, que rodea el sistema solar. Pero si vamos, por ejemplo, a lo que, bueno, se muestra de una célula, la célula tiene el núcleo, tiene la parte donde están los ribosomas y tiene la membrana celular. Siempre tienen tres partes, tres principios esenciales. Si vamos a lo que es, por ejemplo, un fruto, una manzana, tiene la semilla en el centro corazón, la pulpa y la cáscara que envuelve la manzana. Y este principio se replica para todo. Incluso a nivel del ser humano, el ser humano tiene un cuerpo físico, tiene un espíritu y tiene un alma. Tiene tres partes fundamentales que lo conforman. Entonces, a partir de este principio original, se creó todo lo que existe. ¿Y qué fue lo primero que se creó? Para que se entienda, porque lo primero que existió en la creación fue la luz y fue el espíritu, y después surgió la materia. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros en esencia? Nosotros somos espíritu. El espíritu es lo que anima estos cuerpos físicos, y el espíritu nuestro se creó antes de la existencia de estos cuerpos físicos. Los cuerpos físicos fueron posteriores, y ahora vamos a hablar de eso, pero cuando hablamos del origen real a nivel espiritual, a nivel de la chispa de vida, nosotros fuimos producidos en este principio, cuando en las dimensiones de la creación no existía la materia, cuando existía la luz y el espíritu. Luego las creaciones se comenzaron a expandir y comenzaron a surgir las dimensiones físicas de la materia hasta llegar incluso a las humanidades. Y es algo que también este documento muestra. Por ejemplo, este documento habla de la primera humanidad. ¿Cuál fue la primera humanidad que se creó en el universo? El Espíritu Virgen dio nombre al humano Pigera-Damas. Aquí le llama al primer humano, a la primera humanidad perfecta, Pigera-Damas. Claro, nos suena el tema de Adán, pero resulta que Adán es una humanidad posterior. La humanidad original no es Adán, la humanidad original es Pigera-Damas. Y nombró a Pigera-Damas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto a la primera estrella Armosel. Los poderes están también allí. El invisible también dio a Pigera-Damas un poder de mente inconquistable. Pigera-Damas glorificó y alabó al Espíritu Invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y volverá a ti. Entonces, esa fue la primera humanidad perfecta. Luego, este documento nos dice que de Pigera-Damas surgió una descendencia de más humanidades, porque, claro, cuando se da ese principio original, que ya ahorita estamos explicando, cuando están las tres fuerzas, a través de esas tres fuerzas se expande toda la creación. Y comenzaron a surgir diferentes creaciones, entre esto la primera humanidad. Y la primera humanidad, por ser hija de la creación, tiene también los mismos dotes o capacidades creadoras para expandirse. Hombre, si las tenemos nosotros, siendo imperfectos, ¿no?, en esta dimensión en la que estamos, podemos crear hijos y expandir nuestra propia creación. Por supuesto, las primeras humanidades lo podían hacer. Claro, no a nivel sexual físico, como lo hacemos acá, porque estamos hablando de humanidades que eran de otra dimensión, eran humanidades de luz, de espíritu. Adelante, Mira, Jorge. qué interesante lo que tú estás aclarando, porque ahí está la respuesta del millón. Cuando todos nos hemos preguntado, a ver, si nos vamos a la cita bíblica, Adán, Eva, Caín y Abel. Bueno, pero ¿cómo después se produce la descendencia? Que cualquiera podría decir, bueno, entonces el hijo se metió con la madre. ¿Qué pasó ahí, pues? Sí, Y tú no estás dando la respuesta. sí, no, es que obviamente esa historia que nos cuenta la Biblia es basada en un génesis o en un origen humano que es falso, porque primero, y ya eso lo vamos a ver más adelante, en el planeta Tierra no se creó a un hombre y a una mujer solamente, éramos una humanidad. Y claro, había mucha más gente. De hecho, cuando Caín se va, consigue una mujer por allá por otro lado, es decir, había muchísima más gente. Lo que describe el Génesis bíblico no es el origen o la creación de la humanidad. Lo que describe el Génesis es la manipulación genética que hicieron los Elohim a la humanidad que ya estaba aquí. Ese es un punto importante. Y eso ahorita lo vamos a ampliar. Entonces, la descendencia de Pigera-Adán, este documento la llama Set, que en el Génesis hay una referencia a Set, para el segundo reino eterno junto con la segunda estrella Oroyel. Luego, Set tiene una descendencia, que es el tercer reino eterno, y a este reino estaba destinada la familia de Set.
con la tercera estrella llamada Dabeitai. Y luego hay un cuarto reino donde estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Entonces, este libro plantea también una problemática, y es que en un punto las humanidades, que se expandían libremente en su albedrío por el universo, comenzaron a alejarse de esos principios originales perfectos, de esas leyes creadoras, y comenzaron a expandirse y a crear, no basados en estas leyes, sino más basados en sus propias emociones, en sus propias decisiones, violentando así el principio original. Entonces, aquí este documento muestra 4 humanidades y dice que la última, cuando menciona la última, es en el tiempo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de miles y miles de millones de años. Esto no sucedió hace 100.000 años, no. Estamos hablando de el origen de los tiempos. Entonces, en un punto, estas humanidades descendieron, comenzaron a descender, o una de ellas, a tal punto que, como dice aquí, comenzaban ya a ignorar su plenitud, es decir, ignoraban el origen de donde procedían, y al ignorar el origen comenzaban a actuar de una manera que, bueno, no era tan perfecta, por así decirlo. Y claro, esto tuvo un efecto que este documento lo explica, porque aquí es donde entra el tema del origen del mal. Bueno, aquí están nuevamente las humanidades, esto no es necesario porque ya las acabo de mencionar. Y aquí muestro un gráfico para que veamos la organización que el libro secreto de Juan muestra sobre esas primeras humanidades. Entonces, primero están las 3 primeras leyes. Luego de estas 3 primeras leyes, que está el Padre, Bárbelo y el Vástago, a estas 3 leyes es lo que se conoce como el Cristo. El Cristo son las leyes de toda la creación. Era lo que te explicaba en el programa anterior, cuando te decía la diferencia entre Cristo y el anticristo. El Cristo son las leyes de la vida, que crearon todo lo que existe, y el anticristo son las leyes que destruyen toda la vida. Entonces, por eso la diferencia. Y este gráfico nos muestra las 4 primeras humanidades. Y las coloco en esos colores porque la primera humanidad es de luz, la segunda humanidad es de espíritu, la tercera humanidad es de éxtasis creador y la cuarta es de humanos a nivel físico. Entonces, en la cuarta humanidad es cuando ya comenzamos a hablar de las humanidades físicas como nosotros. Pero recuerdo lo que decía ahorita, el principio del ser humano, el origen del ser humano es el espíritu. Nosotros nacemos del espíritu de la creación. Esa es nuestra esencia. Luego, en el desarrollo de las humanidades, cuando se expanden y algunas de ellas se alejan de ese principio original, en donde la luz se comienza a densificar en la materia y comienzan a surgir las humanidades físicas. Y ahí, en el tiempo de la cuarta humanidad, nos dice este documento que en uno de los reinos de esta cuarta humanidad de Lelet, exactamente en el reino de Sofía, se produce una desviación, se produce un caos que termina creando lo que hoy en día nosotros conocemos como el mal. El origen del mal no se produjo en el principio mismo de la creación. El origen del mal se produce por una humanidad. No es creación, el mal no es creación de las leyes originales, o para que lo entendamos en términos más coloquiales, ¿no? No es creación de Dios el mal. El mal es creación de las humanidades que en su albedrío decidieron tomar esa elección. Entonces, claro, aquí hay muchas preguntas sobre esto. Bueno, pero ¿y por qué si Dios es perfecto, por qué lo permitió? Bueno, primero porque Dios no es un señor. Estamos hablando no de un señor, no de alguien. Estamos hablando que el origen fue producido por unas leyes que tienen una inteligencia, una conciencia, un espíritu, pero que no son señores, es decir, no son emocionales. Si ven que una creación se está desviando, no van a intervenir porque eso lo haría un ser humano, no una ley universal. Entonces, claro, es complicado entender este concepto, pero la creación le dio autonomía a las mismas creaciones para desarrollarse. Entonces, tú eres una creación y si tú decides de estás en toda la libertad de hacerlo. Eso sí, consecuencias que evidentemente las estamos viviendo. Pero bueno, esto es un tema más profundo, el tema del origen del mal, pero lo menciono porque
de ese origen del mal es donde se producen estos cuerpos. Y ahí en ese gráfico, Jorge, estoy mostrando un ejemplo de cómo serían estas primeras humanidades. Aquí las mostré en el mapa este conceptual y aquí ya las muestro como para que nos hagamos una idea, ¿no? Esas humanidades de luz, supersoles, también en el programa anterior también comentaba que los mayas hablaban que los seres humanos en su proceso de ascenso en algún punto nos convertiríamos en soles, en estrellas para seguir expandiendo la creación. Y en este documento y también en otros se nos dice que las humanidades más avanzadas, que son de luz, para que nosotros lo entendamos, es como si fuesen soles supermasivos. Por ejemplo, el sol central de una galaxia podría pertenecer a esa primera humanidad. Y los soles que son más pequeños serían integrantes de esa segunda humanidad y la dimensión de los planetas serían los integrantes de esa tercera humanidad y la cuarta humanidad sería la humanidad física, que es la que vive en planetas que a su vez giran en torno a estrellas que a su vez giran en torno a galaxias. Entonces, una humanidad va produciendo a la otra para que se entienda un poco. Entonces, vemos que aquí aparece el concepto del cuerpo físico. Ahora, ¿cómo se originó ese cuerpo físico? ¿En qué se basó? ¿Cuál fue el modelo? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora, porque ya estamos entendiendo a grosso modo las humanidades. Bueno, esto, el documento Historia y Verdad del Unicornio, que básicamente ratifica lo que dice el libro Secreto de Juan, es un documento de la Edad Media y menciona, no en los términos exactos, pero sí muy parecido lo que el libro Secreto de Juan describe. Aquí habla de 4 edades, habla de la edad de oro, que sería la misma humanidad de luz, habla de la humanidad de plata, de bronce y de hierro. Y dice que el hombre ha ocupado cada una de ellas, de estas dimensiones, y cada vez ha fallado. Es decir, aquí ratifica que las humanidades antes del tiempo de la Tierra ya habitaban el universo, ya existían. Nosotros somos descendientes de esas humanidades. Entonces, bueno, esto... Perdón. Sí, adelante. Cuando adelante. tú dices, nosotros somos descendientes de esas humanidades, entendiendo que en cada humanidad tuvo mutaciones genéticas, como lo conversábamos en el programa anterior, ¿hubieron mutaciones genéticas en cada creación? Bueno, no llamaría exactamente mutaciones genéticas porque el tema de la mutación o manipulación genética se produjo precisamente después de que se produce el mal, que eso es lo que ahora voy a entrar a explicar, porque las humanidades anteriores no tenían cuerpo físico, entonces ahí no había una genética física como tal. Entonces el tema de la genética física comenzó a surgir, a ver, retrocedo aquí, en la cuarta humanidad, en la que dice el Elet, el tiempo de hierro, que es donde estaban las humanidades ya más densas a nivel físico, que aquí lo muestro mejor. Y ahí es donde ya se produce el conocimiento y las ciencias para manipular la genética a nivel físico. Entonces, todo eso comienza a producirse de ahí en adelante. Entonces, este documento nos dice, el libro secreto de Juan, que en Sofía, en el tercer reino del tiempo del Elet, ella quería dar a luz, no, dice primero que ella tuvo un pensamiento, esa humanidad, porque cuando dice ella no es una mujer, es una humanidad, tuvo esta idea ella misma y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. ¿Qué quiere decir? Que esa humanidad, al igual que las anteriores, a pesar de que estaba teniendo un pensamiento negativo, las leyes creadoras se reflejaron en ella. ¿A qué se está refiriendo? Por ejemplo, vamos a poner un caso bastante triste, pero que sucede en esta humanidad. Cuando un hombre violenta a una mujer en un abuso de estos, más allá de que es un acto totalmente repudiable, ahí la ley funciona. Es decir, esa mujer puede quedar embarazada, porque uno diría, oye, pero ¿por qué cuando pasa una cosa de estas, pues que la ley ahí no funcione, ¿no? Para que la mujer no quede embarazada de este sinvergüenza. No, la ley se cumple. ¿Por qué? Porque la ley está por encima de los razonamientos humanos. Si yo dejo un bebé de un mes de nacido en la mitad de la calle, a plena luz del día, con el sol a tope, el sol no va a decir, yo como que mejor me voy, mejor me apago porque voy a quemar a ese bebé de un mes que dejaron ahí.
No, el sol no tiene ese pensamiento. El sol sigue alumbrando aunque el bebé se esté quemando. ¿Y por qué? Porque el sol cumple una ley y un propósito superior a los razonamientos y a los errores humanos. Porque el que dejó el niño ahí fue un padre irresponsable. Pero si el sol se apaga por el tiempo suficiente para que rescaten al bebé, se muere no solamente un planeta Tierra, sino un sistema solar. Entonces, para que se entienda cómo funciona la ley es inmutable y por eso ahí se puede comprender por qué esa primera fuente no interviene cuando un ser humano está sufriendo o cuando una humanidad se está desviando, porque hay una ley superior que tiene que sustentar el universo. Esas problemáticas son humanas, eso lo tenemos que resolver acá, porque además nosotros en nuestro albedrío producimos también ese tipo de situaciones. Entonces, hago este paréntesis para que se entienda lo que el libro dice ahí. Sofía tuvo un pensamiento, sin embargo, esas leyes que son desde el origen también se reflejaron en ella. Entonces, ella quería dar a luz un ser como ella, era una humanidad que quería expandirse sin el permiso del espíritu, es decir, no contemplaron las leyes que se necesitan para crear, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, es decir, de esa humanidad. Pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Entonces imagínate, Jorge, que tú quieres tener un hijo y bueno, como eres ignorante de las leyes exactas que se necesitan para crear, como no contemplas esa sabiduría interior que te está hablando diciendo así no debes hacerlo, sin embargo tú sigues para adelante y terminas produciendo algo que es imperfecto. Entonces, para que se entienda, voy a poner un ejemplo cotidiano. Algo que está pasando en esta humanidad con el tema de las ideologías de género es algo muy parecido a lo que ocurrió en la humanidad de Sofía, de lo cual se desprendió esa energía contraria. ¿Qué pasó en la humanidad de Sofía? ¿Cuál fue el pensamiento que distorsionó esas humanidades? Porque querían expandirse, estamos hablando de reproducción. Entonces, una de las cosas que ocurrió es que cuando esta humanidad quería reproducirse para poder crear, invirtieron las leyes. Entonces, voy a hacerlo más directo. ¿Qué se necesita para crear un hijo que sea igual a mí? Yo necesito una mujer. Debo tener relaciones con ella de una forma natural, es decir, falo y vagina, que ella esté en el momento exacto del ciclo para que esté fértil. Y cuando todo eso se conjuga, se está cumpliendo la ley y lo más seguro es que ella quede embarazada y el niño que nazca pues sea un niño natural, ¿no? En unas condiciones adecuadas, porque se cumplió la ley. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, mira, yo prefiero no hacerlo con una mujer, sino con un hombre? Y claro, el hombre no tiene vagina, entonces ahí es falo con falo. Entonces, como no se puede por ahí, toca voltear la cuestión. O de pronto con una mujer, pero digo, no, yo no quiero por delante, entonces mejor por detrás. Y en ese tipo de actividades antinaturales, esa humanidad de Sofía terminó produciendo en el tiempo, porque esto no fue un día para otro, terminó produciendo una energía contraria, una energía antinatural que terminó posesando las mentes de aquella humanidad. Es decir, invirtieron las leyes creadoras. ¿Y el resultado cuál fue? Pues de que las generaciones que se produjeron hacia futuro de todo este desorden no eran iguales a las generaciones anteriores. Es decir, era unas generaciones, una descendencia totalmente distorsionada y depravada. Es lo que está pasando en esta humanidad. Si tiramos 50, 60, 70, 100 años al pasado, las generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos, eran diferentes. No había tanta distorsión en ciertas cosas. Había problemáticas, por supuesto, porque no vamos a decir que eran santos, pero no había las problemáticas tan profundas que vemos hoy en día. Ahora, ¿cómo van a ser las futuras generaciones de esta humanidad actual si no corregimos? Serán aún peores. Y ahí, en ese proceso, vamos viendo un degeneramiento en el tiempo que lo que termina produciendo es algo imperfecto. Bueno, a grosso modo, eso fue lo que le pasó
a la humanidad de Sofía en el tiempo. Entonces, dice acá, adelante Jorge, ¿iba a decir algo? Sí, justamente te iba a hacer los comentarios que están haciendo los amigos. Dice, Ave Fénix de España dice, por lo tanto, si estamos en una humanidad repleta de mal, significa que hemos sido generados a partir de unas cuantas humanidades anteriores. Por acá, el universo sigue su cauce. Según esa hipótesis, si una humanidad genera la siguiente y la degrada al hacerlo, se genera el mal. A más humanidades generadas, más prolifera el mal. Y aquí hay una pregunta, Jorge Iván Peña. ¿Seguimos utilizando los mismos principios y seguiremos? ¿Por cuánto tiempo será por la eternidad, a juicio tuyo, Salim? Los mismos principios, supongo que para seguir expandiendo y replicando esta situación negativa, supongo. Bueno, es que precisamente esa es la parte final de esta exposición, donde precisamente vamos a entender qué fue lo que hizo la creación para contrarrestar esta situación, porque todavía no hemos llegado ahí a ese no hemos punto. llegado. Ya, perfecto, Sí. todavía queda. Está exponiendo Salim de Flecha Antigua, amigo. Por favor, efectúen sus preguntas. Yo sugiero, a lo mejor, una vez que finalice, porque está dando respuesta a muchas preguntas que se están generando. Ave Fénix dice por acá, ¿puede haber una involución degenerativa? ¿Una involución degenerativa, Salim? Sí, claro, que era lo que estaba explicando ahora mismo, y eso fue lo que le pasó a esas humanidades. Hubo una distorsión, tanto así que los cuerpos físicos terminaron deformados, y es lo que a futuro nosotros conocemos como estas razas de reptiles, grises, insectoides, los seres extraterrenos que vienen de otros mundos. Estos seres son el producto de estas humanidades que se destruyeron por completo. Entonces, ¿cómo terminaron con esa apariencia física? Porque al degradar sus cuerpos, la genética se va degradando. Entonces, ellos tuvieron que, para poder seguir teniendo cuerpos, tuvieron que hacer avances en la manipulación genética para mezclar la genética humana con genética animal y así producir cuerpos que tuviesen la suficiente vibración, ¿no? Para poder encapsular en ellos estos espíritus degradados, porque claro, el espíritu cuando se degrada ya se convierte en una entidad. Entonces ya ellos dejaron de ser espíritus humanos, se convirtieron en entidades y las entidades no pueden encarnar en cuerpos físicos naturales como estos. ¿Por qué? Porque estos cuerpos tienen una vibración que es compatible con un espíritu natural. Entonces, ¿dónde sí puede encarnar en una entidad? En un cuerpo de baja vibración. Y ahí es donde entra los avances, bueno, yo no sé si llamarlos avances, pero el juego genético que ellos hicieron para poder seguir existiendo. Wow. Entonces, Wow. sí, Wow. sí, adelante, Jorge. No. Es que resuena. Nuestros amigos también están muy, digamos, muy atentos. No vamos a interrumpir a Salim, muchachos. Vamos a seguir. Sí, ya acabo en un momento y ahí sí ya abrimos exacto. las preguntas que haya. Vale, bueno, dale. Entonces continuamos acá porque este documento, bueno, nos dice que la humanidad de Sofía, bueno, produjo, como dice acá, dice, produjo una figura de serpiente, ya estos son símbolos, con el rostro de un león, sus ojos eran como relámpagos centellantes, lo arrojó lejos de sí fuera de aquel reino para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso en el trono un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo al que llaman la madre de los vivientes, y puso un nombre a su vástago que es Yaldabaoth. Es decir, el hijo que produjo Sofía, simbólicamente este libro le coloca un nombre que es Yaldabaoth. Ahora, ¿cuál es el hijo de Sofía? No es un monstruo, no es un dragón literal. Estos son símbolos para describir las características que tuvo la descendencia de Sofía que se desvió. Es decir, una humanidad más oscura, una humanidad que era más violenta, una humanidad más involucionada. Ese es el hijo de Sofía, una humanidad aún más distorsionada. Entonces, esa humanidad distorsionada seguía conteniendo los principios de expansión, es decir, de reproducción. ¿Por qué? Porque eran descendientes de una humanidad que también tenía esos principios. Es decir, tú a tu hijo le heredas tus condiciones. Entonces, esta humanidad distorsionada quería seguir expandiéndose. Y este documento dice que el reino entero del primer gobernante tembló, es decir, el reino donde esas humanidades distorsionadas se expandían. Y los cimientos del infierno se estremecieron y el fondo de las aguas sobre el mundo material, ya que estábamos en una dimensión muy densa,
ese reino material fue iluminado por la imagen que había aparecido y a través de la luz, esta humanidad vio la forma de una imagen en el agua. Entonces, ¿qué significa esto? Estos cuerpos físicos, Jorge, así como tú los ves con el rostro, los ojos, los dedos, el corazón, las orejas, todo este diseño es basado en la imagen del hombre perfecto que mencionábamos al principio, el Pijeradán. Es decir, cuando la humanidad de Sofía que se desvió quería seguirse expandiendo, ellos querían crear una nueva humanidad, querían crear una nueva raza, pero como eran ignorantes de todas estas leyes, de cómo se creaba, cómo se podían expandir, porque ya eran una humanidad completamente involucionada, no sabían cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace la luz desde las humanidades anteriores? Envía al reino del primer gobernante una imagen que se refleja, es decir, ellos ven a estos humanos reflejados como eran, los humanos de la luz mostrados en la dimensión física. Es decir, ¿cómo sería un humano de luz en la dimensión física? Eso fue lo que ellos vieron. Entonces, ¿cómo es un humano de la luz en la dimensión física? Parecido a nosotros. Claro, unos cuerpos mucho más perfectos, es decir, otra dimensión, pero el mismo modelo para que se entienda. Entonces, este libro en símbolos nos dice que eso es lo que ellos ven en la dimensión de la materia. Dice que ellos vieron en el agua una imagen que se reflejó. Y dijo Yaldabaoth, que es esta humanidad, les dijo a las autoridades que estaban con él, venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, su creación, porque ellos ya eran expertos genetistas de la materia, ellos iban a crear una humanidad a nivel físico, pero basados en la imagen que vieron en la luz. Es decir, iban a crear cuerpos físicos y tomaron su conocimiento genético de la materia, se basaron en el modelo que vieron en el agua y comenzaron a crear estos cuerpos. Que el libro secreto de Juan ahí lo detalla muy bien, cómo comienzan a crear el tendón, el hueso, los músculos, el brazo derecho, todo esto en la dimensión física. Crearon con sus poderes y, ojo, copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico también correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta, es decir, el Pijeradán, y dijeron, llamémosle Adán para que su nombre nos dé el poder de la luz. Ahí es donde surge esta historia del Adán. ¿Qué es el Adán? El Adán somos nosotros. Nosotros como humanidad terrestre y muchas otras humanidades en la galaxia que tienen estos cuerpos, somos la raza Adán. Adán no es el nombre de un hombre. Adán es una humanidad. Adán es la codificación genética de una humanidad. De hecho, cuando a nosotros, ya aquí al nivel del planeta Tierra, porque esto que describe el libro secreto de Juan no es en el planeta Tierra, es antes de la Tierra, toda esta historia. Entonces, cuando ya aquí a nivel terrestre nos manipulan genéticamente hace miles de millones de años, bueno, no miles de millones de años, pero sí hace muchísimo tiempo, lo que hace esta rebelión, cuando yo me refiero a la rebelión son las razas degradadas que cayeron acá, esos que tienen formas humanoides, ¿no? Reptiles y todo esto que provienen de otros mundos. Esas humanidades desviadas que llegaron acá para seguir controlando a las humanidades Adán. Entonces, cuando ellos manipulan, lo que hacen a nivel de la codificación genética es sustraer la codificación que contenía la letra A. Entonces, la sustraen del código Adán y ya queda ADN. Quitan la A de Adán y queda ADN, que es el código genético actual. La genética original nuestra era ADAN. Cuando nos manipulan queda ADN. Eso es algo que, bueno, en diversas culturas se sabe de todo el tema de la manipulación genética. Entonces, nosotros, cuando hablamos de nuestro origen a nivel espiritual, nuestro origen es en la dimensión espiritual del principio de la creación. Nuestros espíritus fueron creados en ese tiempo, en ese origen que hablábamos ahorita. Pero nuestros cuerpos físicos fueron originarios o fueron originados en el tiempo del caos. Por eso son una materia densa, porque es en el tiempo de las humanidades materiales. Entonces, el modelo de este cuerpo no es creación de Yaldabaoth,
no es creación de estos arcontes o de estos Elohim. Ellos copiaron, como muy bien lo dice aquí, crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían visto. O sea, el espíritu, que es lo que somos, ya existía, ya había sido creado en el origen de la creación. Y estos cuerpos tampoco es creación de ellos. Estos cuerpos están basados en el modelo del humano perfecto, solo que la luz se los mostró. Y esto, alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué la luz permitió? Cuando hablo de la luz me refiero a las humanidades anteriores. ¿Por qué se permitió que esta gente hiciera esto, crear estos cuerpos, donde además se encarnaran unos espíritus para que luego estos espíritus terminaran, bueno, viviendo en planetas como este, sufriendo estas calamidades? ¿Qué pasa? Que cuando la humanidad de Sofía se desvía, esta que vemos acá, en el tiempo de Sofía, dice el documento que una parte de esa humanidad se arrepiente de lo que había hecho. Una parte no se arrepiente, que son los que terminaron convertidos en reptilianos y todo esto, y otra parte de esa humanidad se arrepiente. Y al arrepentirse, comienzan a hacer acciones para resarcir y corregir el error que habían cometido. Pero claro, eso no queda impune, tiene unas consecuencias. Entonces, esos espíritus que se arrepintieron debían vivir las consecuencias de haber generado el mal en la creación, porque también contribuyeron en generarlo, solo que retrocedieron en algún punto. Entonces, ahí es donde comienza el plan que ahorita preguntaban por ahí, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación de sufrimiento? Bueno, esos espíritus que se arrepintieron, la consecuencia de sus actos, ¿cuál fue? Y es que debían vivir las consecuencias de los actos que habían hecho para producir el mal en la creación. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que se produjo una quinta raza física llamada Adán, pero se produjo solamente a nivel físico, es decir, ellos crearon los cuerpos, pero los cuerpos no se movían, solo eran materia densa. ¿Y qué hace este plan? Bueno, acá lo dice, por acá dice, todos los ángeles trabajaron juntos, los ángeles y demonios de esta rebelión trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni se movió, es decir, quedaron como si fueran maniquís. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, la madre Sofía, rogó al Padre más misericordioso de todos, y con una orden sagrada el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron, pensando en este propósito, para que pudieran recuperar el poder de la madre. ¿Cuál era el poder de la madre? Eran los espíritus de la humanidad de Sofía que se habían arrepentido, pero que aún estaban presos en ese error que habían cometido. Entonces, ¿qué pasó con esos espíritus? Dice acá, ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu, es decir, esos espíritus que estaban atrapados en esa dimensión, en la cara de Adán, entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre, es decir, los espíritus de la humanidad de Sofía, que estaban aún encarcelados en la dimensión de Yaldabaoth, salieron de esa dimensión y entraron al cuerpo psíquico, es decir, al cuerpo del Adán, que había sido hecho como el uno. O sea, había sido creado a imagen de las humanidades anteriores. Y ahí es donde el espíritu, perdón, donde el cuerpo se mueve. ¿Por qué? Porque ya comienza a contener espíritu. El cuerpo se mueve y ahí es donde ya comienza la existencia de las humanidades físicas. En estos cuerpos físicos, Jorge, para que se entienda, estos cuerpos de estas humanidades contienen los espíritus que se desviaron, pero que se arrepintieron. ¿Por qué estamos viviendo nosotros esta situación? Porque alguien diría, bueno, pero ¿y qué culpa tenemos nosotros de algo que hizo una humanidad hace mucho tiempo y ahora lo tenemos que pagar nosotros? No, es que nosotros fuimos responsables en parte de eso que ocurrió. Al contrario, se nos está dando la oportunidad de limpiar ese error que hace miles de años cometimos como espíritus en esas dimensiones. Entonces, descendimos hasta la dimensión física para vivir las consecuencias de lo que ocurre en la creación cuando eliges el camino equivocado. Que estos cuerpos físicos contienen esos espíritus que en algún punto de la creación se arrepienten y debemos vivir esta condición, esta dimensión, porque es
precisamente la consecuencia de aquello que ocurrió. Es decir, nosotros estamos aquí para depurar ese error. Y ese error se depura en miles de años, no es en una sola vida o de un día para otro, porque esta desviación ocurrió en miles de años. Es decir, el mismo proceso de descenso, el mismo tiempo, es el mismo tiempo que del ascenso. Entonces, a estas humanidades que se arrepintieron, se les dio una oportunidad. Vamos a ver si tengo esto acá. Esto que estamos viendo acá es un plan de ascenso que, bueno, por ejemplo, le fue entregado en contactos muy famosos como el de Billy Mayer, acá en América Latina el contacto de Enrique Castillo Rincón, el contacto de los Waymakers por allá en Nuevo México. Todos estos contactos hablan de este plan de ascenso. Es un programa de 7 pasos o 7 escalas espirituales que humanidades posteriores al caos deben recorrer para retornar a la luz. Y esto se recorre a través del proceso de la reencarnación. Nuestros espíritus van cambiando de cuerpos y en cada vida vamos depurando los errores, bueno, que vamos cometiendo. Cada vida es necesaria para aprender, para avanzar. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué no nos acordamos de la vida anterior? Porque no es necesario acordarse, porque la memoria queda en el espíritu, no en la mente. Entonces, cuando tú naces en un nuevo cuerpo, ya tú tienes la información de la experiencia anterior. La tienes, aunque no la tienes a nivel mental, pero sí la tienes a nivel espiritual. Los dones, las capacidades que tú tienes hoy en día son producto del proceso de reencarnación. Los errores, los vicios, las situaciones complicadas que tienes en tu vida, en parte son producto de tu proceso de reencarnación. Entonces, es un proceso que dura miles de millones de años en ascenso. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando nosotros decidamos encaminarnos de una manera decidida en ese plan de ascenso, limpiar nuestros errores, hacer un proceso de transformación consciente, ahí vamos a avanzar más rápido. Pero es necesario avanzar por el tema de la vida inicial o primaria, que ya pasamos por eso. Ese era el hombre de las cavernas, el que Darwin dice que descendía del mono. Y mira que en toda esta historia no ha hablado de la evolución, porque es que nuestro origen no es el mono. Nuestro origen es en la dimensión de los espíritus del principio de la creación, y a nivel físico nuestros cuerpos fueron producidos por humanidades anteriores con avances en tecnología genética a nivel de la materia, pero un modelo basado en el humano perfecto de las dimensiones de la luz. Entonces nosotros recibimos la influencia de razas negativas, pero también de razas positivas. Y así fue que surgieron estos cuerpos, no el espíritu es anterior. Entonces no hay monos aquí por ningún lado, no hay primates ni nada de esto. Jorge, ¿ibas a comentar algo? Sí, una pregunta que se está generando por acá que es importante señalar. Sí. Jorge Iván Peña de Chile dice, ¿el amor, estimado Salim, es parte importante en esta ascensión? Sí, claro. El amor es una ley universal y el amor es importante para cohesionar. El amor cohesiona en el universo. Lo que los científicos, por ejemplo, llaman o mal llaman fuerza de gravedad es realmente la fuerza de cohesión. Y el amor es lo que todo lo pega, lo une. Y nosotros necesitamos amor como humanidad, como tal. Amor hacia nosotros mismos, amor hacia nuestra pareja, hacia nuestra familia. Amor a la humanidad es importante, eso fue lo que enseñó el Cristo. Y el amor es lo que precisamente va a contrarrestar la violencia, las guerras que vivimos y esa división que vivimos en esta humanidad. Si encarnamos el verdadero amor, pues porque si no, pues seguiremos aquí en violencia, pero sí es crucial, es una ley base para todo este proceso de ascenso. Entonces, sí, adelante, Jorge. Se habla, perdona, la última para que puedas avanzar, Salim. Se habla, a ver, los Rosacruces hablan, por ejemplo, que son 8.000 y un poco más, digamos, de vida de esta rueda del samsara, en que tú vas, vuelves, 8.000 y tanto. ¿Qué dices tú al respecto? 8.000 vidas. Bueno, yo diría que son muchísimas más. Porque, mira, la rueda del samsara es lo que se utiliza en algunas teorías para decir que la reencarnación es una trampa. La reencarnación se convierte en una rueda del samsara cuando tú no tomas conciencia de tu existencia. Cuando tú tomas conciencia de tu existencia, la reencarnación no es una tortura, al contrario. A mí, por ejemplo, me causa tranquilidad saber que tengo una infinidad de tiempo en la creación para seguir existiendo, que tengo una infinidad de oportunidades para volver
y aprender en este planeta Tierra, que tengo una infinidad de oportunidades para seguir corrigiendo mis errores. A mí eso me da una tranquilidad impresionante, porque es la única forma de ascender. De hecho, el mismo libro Secreto de Juan también lo deja muy claro. La única forma en que las semillas de la luz asciendan es haciendo el recorrido de ascenso a través de la reencarnación. Bueno, el libro, por ejemplo, de Pistis Sofía, que también es una revelación del Cristo a sus apóstoles, ahí le llama los retornos. No le llama con la palabra reencarnación, sino le llama retornos. Los retornos que debe hacer el espíritu humano para poder ascender. Entonces, claro, se convierte en una rueda del samsara cuando nosotros caemos en la manipulación de los arcontes y no queremos salir de ahí, porque nos gusta el vicio, porque nos gusta el sistema en el que vivimos, porque estamos apegados a eso. Ahí se convierte en una rueda del samsara. Pero en el momento que tomas conciencia, ya deja de ser una rueda del samsara y se convierte en un plan de ascenso. Entonces, 8,000 vidas, yo diría que se queda corto. Muchísimas, incontables, las que sean necesarias hasta llegar a esa dimensión de la luz. Mira que se dice que cada cápsula de estas, que son 7 que vemos ahí en pantalla, puede tener un tiempo aproximado de más de 4.300 millones de años, aproximadamente. Ya te imaginarás cuántas reencarnaciones tendremos que tener para vivir eso. Bueno, y todo eso en el planeta Tierra. Adelante. Pero mira, Salim, a lo menos vamos en ese camino de evolución, creo yo, porque por algo no fuimos engañados con todo esto que sucedió el año 2020. Por ahí algo. Sí, claro, hay un avance. Sí, hay un avance, digamos, de ya no aceptar, por supuesto, estos engaños. Bueno, adelante, sigamos, estimado Salim. Sí, ya falta esta última parte. Bueno, aquí básicamente grafico ya las humanidades, lo que veíamos ahorita. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también nuestro origen evidentemente no es en el planeta Tierra. O sea, nosotros no fuimos creados aquí en el planeta Tierra. Nuestro origen es en las estrellas, en mundos anteriores a la Tierra. Y luego, cuando estas humanidades físicas adámicas se comenzaron a expandir, ahí es donde nosotros fuimos traídos a la Tierra por parte de otras humanidades que, bueno, son más avanzadas que nosotros. Y aquí tengo un video que lo voy a poner muy cortico para graficar más o menos cómo fue ese proceso. Ahí está corriendo, este es el planeta Tierra. Y a los mundos físicos adecuados para la vida de humanidades como nosotros, llegaron humanidades con alta tecnología, trayendo y sembrando en estos planetas a humanos iniciales en ese proceso de ascenso. Entonces, no trajeron uno ni dos, sembraron muchos seres humanos que comenzaron a poblar esos mundos. Ahí se fueron bajando o fueron sembrando a los seres humanos, fueron trayéndolos, hombres y mujeres, muchísimos. Y esos hombres y mujeres comenzaron a poblar esos mundos y a multiplicarse, a expandirse. Eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo se produjo la siembra de humanidades en el universo, en estos planetas. Entonces, esos seres humanos fueron sembrados ya a nivel terrestre en lo que esta escala ascensional menciona vida inicial o primaria. Siempre fuimos humanos. El hombre más primitivo era un ser humano. No era una bestia, no era un primate, no. Solo que nuestras condiciones eran diferentes, éramos más toscos, quizás a nivel físico nuestros cuerpos también al adaptarse a esas inclemencias del clima eran también más toscos, las manos más grandes, quizás teníamos un poco más de vello, pero humanos, nunca primates. Luego, vida razonada, que es la que estamos ahora mismo, según los contactos que han entregado esta información, estamos en la vida razonada. El hombre se conduce por la razón y estamos entrando a una vida intelectiva. Luego vendría una vida real, una vida creacional, una vida espiritual y una vida luz, que es la dimensión que hablaban los mayas, ¿no? Llegaremos a ser soles. Esa es la vida luz, la dimensión de nuestro sol, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el Chilam Balam de Sabidurías Ancestrales, se dice que los incas sostienen que desde el centro del lago Titicaca, en la roca Titicala, emergió el sol y las razas en el momento de la creación. Es decir, esta sabiduría dice que la llegada de esas humanidades es lo que hoy en día conocemos el lago Titicaca, que evidentemente no estaría en la misma zona donde está hoy en día porque los continentes se mueven y todo esto,
pero sí en ese vórtice energético que se llama el vórtice de los Andes, por ahí cerca fue donde se produjo, ¿no?, la llegada de estas razas en este planeta Tierra. Y bueno, la sabiduría ancestral de nuestros pueblos habla muchísimo. Por ejemplo, los mayas hablan del hombre maíz, cómo fue sembrado, ¿no? Ahí está la analogía con la semilla, ¿no? Fue sembrado en el planeta Tierra y ahí comenzó a desarrollarse. Entonces, para hacer un resumen, y ya con esto termino para pasar a los comentarios, los seres humanos, el origen de los seres humanos, primero, nuestro origen a nivel espiritual es desde el principio de las leyes creadoras, desde la preexistencia. Ese es nuestro origen. Luego, cuando las humanidades comienzan a existir, estos espíritus comienzan a expandirse, a desenvolverse en las primeras humanidades y en las descendencias que tienen estas humanidades, hasta que, bueno, llega un punto donde en esos tiempos comienzan a surgir las humanidades físicas por precisamente ese alejamiento de los principios originales. La luz se comienza a condensar en humanidades más físicas. Y en ese tiempo de las humanidades más físicas es donde se produce la desviación. En el tiempo de Sofía, como dice el libro secreto de Juan, y de esa desviación se producen unas razas distorsionadas que son con las que, bueno, con su adelanto genético de manipular la materia, terminan creando unos cuerpos físicos basados en un modelo original que se les había mostrado en esos tiempos, ¿no?, en esos reinos donde habitaban. Y el producto de eso fue estos cuerpos físicos. Y los espíritus que habitan en estos cuerpos físicos son aquellos que contribuyeron a ese proceso de desviación. Y estamos viviendo, obviamente, las consecuencias, pero encaminados dentro de un plan de ascenso para retornar a esa condición que perdimos, para retornar a la luz. Entonces, ahí resumo, Jorge, esto que hemos hablado por poco más de una hora. Y bueno, ya te dejo a ti y a los comentarios de los oyentes. Bueno, wow, primero te agradecemos la gentileza. Este tremendo programa, muchachos. Se nos ha pasado, pero volando, imagínense ustedes. Tenemos ya una hora 20 minutos con Salim. Y la verdad, Salim, que, a ver, qué manera de resonar, digamos, con lo que tú vienes investigando. Ahora, mi pregunta, antes de entrar a las preguntas de los amigos, ¿con qué cultura es la que más tú hoy en día te representa? ¿La inca, la maya, la hindú, etcétera? ¿Con cuál? Bueno, yo obviamente me identifico, por haber nacido de este lado del mundo, me identifico más con la cultura de los pueblos ancestrales de todo lo que es la América, ¿no? Los Sioux, los mayas, los cherokee, los anasazi, los inca, bueno, toda esa sabiduría ancestral tiene mucha información, tiene mucho conocimiento, y gran parte de los razonamientos, de los enlaces intelectivos que yo hago, los hago basado en lo que estas tradiciones enseñaron. Porque también hay que decir que estas tradiciones fueron contactadas por hombres de las estrellas, que les entregaron esta información. Es decir, no fue algo que ellos inventaron. Entonces, claro, yo uno esta sabiduría ancestral con libros apócrifos, con otros documentos históricos, y bueno, a lo largo de los años he logrado hacer algunos enlaces que me ayudan a mí a nivel personal a comprender más estas informaciones y a tener algunas respuestas. Por supuesto, aquí he hecho un resumen porque en una hora es imposible, ¿no?, conducir todo el tema o entregar toda la información, pero he entregado, creo yo, lo más importante. Y solamente entregaste el punto número 1 de 3. Sí, de 3. Solamente claro. el punto número 1 de 3. Bueno, vamos a ir a las preguntas de inmediato. Con Seugen te agradecemos, Salim, muchas gracias, digamos, por la generosidad. Seugen de España dice: Salim, ¿cómo saber? Y efectúen sus preguntas, amigos, a partir de ahora, sus preguntas. Seugen dice: ¿cómo saber si esta es tu última encarnación? ¿Eso se elige en algún momento? ¿Quién lo decide? Gracias, dice. ¿Se nos cayó? Bueno, la última encarnación no, porque según lo que hemos venido viendo, pues nos falta mucho todavía, nos falta mucho camino. No es la última, estamos comenzando apenas. La última encarnación, imagínate, sería cuando estemos ya en la dimensión espiritual, que ya no necesitaremos cuerpo físico, porque dejaremos de reencarnar. En algún punto dejaremos de reencarnar, ya no será necesario este cuerpo físico y seguiremos reencarnando. Entonces, todavía falta mucho. Hagan sus preguntas, efectúen sus preguntas, amigos, desde ahora ya. Liriac, pregunta por acá. A ver, a Salim. ¿Cómo explica Salim la fe o los milagros?
la fe o los milagros, supongo los que hacía Jesús. Bueno, resulta que lo que pasa es que Jesús es un hombre con una genética estelar cuyo espíritu proviene de las humanidades anteriores que veíamos ahorita. El espíritu de Jesús proviene de esos tiempos de las humanidades perfectas. Entonces, claro, cuando él encarna aquí en la tierra, lo hace obviamente en un cuerpo físico parecido al de nosotros, pero Jesús tenía una sabiduría, una condición bastante superior. Es decir, él sabe o sabía en su momento cómo mover las leyes energéticas, incluso físicas, de estos cuerpos para poder hacer vibrar los núcleos celulares y fomentar la sanación desde la célula. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se produce la ceguera? La ceguera se produce porque las células del ojo están dañadas por alguna enfermedad, por alguna situación. Entonces Jesús sabía cuál era la ley que debía mover al poner la mano en los ojos de una persona que no podía ver para hacer vibrar y retornar a la vida esas células, y esas células una vez volvían a la vida pues podían regenerarse y así podía volver en la vista. No era magia, era simplemente un conocimiento energético, biológico, que estas humanidades conocen muy bien. Claro, esto alguien dirá, bueno, pero si yo aprendo a hacer eso, lo hago. No. Para hacer eso necesitas una dimensión, bueno, que no tenemos en esta humanidad. Porque no solamente es saber en ella, porque esto que yo estoy diciendo es lo que es, pues es muy complicado. Entonces la energía que tenía Jesús en sus manos, por ejemplo, era una energía perfecta. No había contaminación, no había vicios, no había ningún tipo de emoción negativa y él podía con esa energía perfecta tocar nuestra energía celular para que esas células se sanaran. Ahora, ¿qué ser humano de este planeta Tierra tiene una energía en esa dimensión? Ninguno. O sea, si no te puedes sanar a ti mismo, no vas a poder sanar a otro. Entonces, claro, yo pues lo explico de esta manera superficial, pero para que se entienda que no era magia, no era fe religiosa, sino era un conocimiento biológico, energético que Jesús sabía, conocía, manejaba muy bien y además la calidad que él tenía a nivel espiritual pues le permitía hacer este tipo de cosas. Frecuencia y vibración, dicen por ahí, sí, tal cual. Energía, frecuencia y vibración, como decía Tesla. Sí, sí. Exacto. Mira, por acá, Liriac de Argentina, saludar a nuestro amigo en Argentina. Tú decías que hay que sentirse partícipe y, digamos, estar en primera fila con este reseteo que ya estamos viviendo. Producto de la decadencia de la humanidad, no vamos a entrar en los motivos que ya son sabidos, pero sin embargo reencarnamos, vamos a llegar a un mundo transhumanista. A eso nos llevan, del Homo sapiens al Homo Deus. Y acá la pregunta es, ¿y la vida híbrida tecnológicamente? Pregunta por acá Liriac, ¿es la que viene? Esa es la que ellos quieren imponer. Hacia eso se dirige el mundo. Lo que pasa es que no será por mucho tiempo. Es decir, estas fuerzas negativas que controlan lo harán por el tiempo que les queda. Pero ya si hablamos del futuro, después de todo esto, el futuro no será con ellos aquí, el futuro no será con estos planes de control, el futuro será la restauración de la vida a nivel planetario y a nivel humano, de forma natural. Hacia eso es lo que nos dirigimos, pero antes de llegar a eso, evidentemente, mientras ellos estén aquí, ellos van a hacer todo lo posible para seguir controlando y para... Se nos cayó Salim, se nos cayó. Efectúen sus preguntas, amigos. Ahí volvió. Ahí iban a seguir aquí controlando y te caíste. Sí, ellos seguirán controlando por un tiempo limitado hasta que, bueno, ya ocurra, ¿no?, ese proceso de transformación a nivel planetario, a nivel humano, y comencemos a vivir en una dimensión ya mucho más natural, sujeto a esas leyes originales que son desde el principio, que de momento no estamos viviendo en eso, pero hacia allá deberíamos ir. O sea, no será para siempre ese control. Entiendo entonces, claro, entiendo que hay esperanza, digamos, de mantenerse Sí, de este lado de la vereda. Por acá, sí, lo claro. En una vida observamos que avanzamos muy poco. Jesucristo creía en la reencarnación, dice. Jesucristo creía en la reencarnación. En la Biblia, a partir del siglo IV, se eliminaron todos los textos que hablaban de la reencarnación. También fue manipulada para ocultarlo. ¿Qué dices tú? Sí, tal cual. De hecho, en la Biblia todavía hay vestigios de la reencarnación.
Sobre todo cuando él habla de Juan el Bautista, él deja muy claro que Juan el Bautista era Elías, el profeta Elías del Antiguo Testamento. Y en varias ocasiones, hay como 3 o 4 citas que él habla de Juan el Bautista diciéndoles que era Elías, el Elías que había de venir. Y dice que no le reconocieron. ¿Por qué no le reconocieron? Porque obviamente estaba en otro cuerpo. Era el mismo espíritu de Elías, pero en otro cuerpo, en el cuerpo de Juan el Bautista. Entonces son varias citas, hay una en Mateo 11, hay una en Mateo 17, hay varias citas allí donde él deja ver que la reencarnación es real. Jorge Iván Peña, ¿los espíritus de animales están ascendiendo, Salim? No, los animales son espíritus colectivos. Nosotros somos espíritus individuales. Los animales son otro proceso. Los animales, al ser espíritus colectivos, no viven ese plan de ascenso. Somos nosotros los seres humanos. Los animales son espíritus que nos sirven de compañía en este desarrollo a nivel planetario y hacen parte de esta naturaleza, de este proceso, pero no ascienden, al igual que nosotros, ni tampoco reencarnan. De España, Bego Peli dice, ¿por qué hay tanta gente parecida y no es familiar? Dice, ¿somos copias? Ok, supongo la semejanza física. Bueno, si hay copias, no me sorprendería, ¿no? Por todo el adelanto genético que esta gente tiene, pero también tiene que ver porque, bueno, de algún lado habrá alguna conexión genética que se desconoce con algunas personas que se parecen a nosotros y al final somos una misma humanidad. Es decir, ha habido cruces de diversas razas a lo largo de la historia y puede haber gente muy parecida en algunos puntos del planeta. Por ejemplo, en Asia se parecen mucho. Es una raza que tiene rasgos poco diferenciales, ¿no? Entonces, también se produce por la tipología de la raza, pero bueno, de que haya copias o clones, tienen la tecnología para hacerlo. También puede ser cierto. Ahora, cuando tú hablamos de la reencarnación, es por eso que muchas veces nosotros, por primera vez, vamos a un cierto lugar y decimos, oye, pero yo estaba aquí, ¿no? Es probable. Yo he estado acá. Sí, es probable. No en esta vida, pero he estado en otra. Las almas gemelas, por otro lado. También las almas gemelas son espíritus que han caminado con nosotros en varias reencarnaciones. Y siempre los encontramos. No necesariamente tienen que ser una pareja, puede ser un amigo, un familiar, un conocido, pero siempre sentimos una conexión en cada vida con esas almas gemelas. Si eso es real. Para acá, déjame ver por acá, estimado. A ver, déjame ver por acá. Acá, los ángeles de la Biblia, dice Marcelo Gabriel, según eran también como los humanos y evolucionaron según la contactada Sarita Otero Plata, con los mensajes de la extraterrestre Alanizo y demás. Bueno, los ángeles, lo que llaman ángeles son humanos. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de los positivos, son humanidades igual a nosotros, que son de otros puntos de la galaxia. Le llamaban ángeles porque, bueno, el ángel básicamente es un mensajero, lo pintaban con alas porque veían que venía de lo alto en su nave, podía volar. Y claro, los antiguos asociaban a que tú podías volar con lo que ellos conocían, es decir, los pájaros. Entonces los pintaban con alas. Pero los ángeles son seres humanos, ¿sí? Solo que más humanidades más avanzadas, en tecnología, en conocimiento. Y están los ángeles negativos, porque ángel no es igual a luz, ángel no es igual a bueno. Ángel es mensajero. Entonces, puede ser un ángel con una agenda positiva o puede ser un ángel con una agenda negativa. Porque estos reptiles, estos grises también eran los ángeles del pasado. Entonces también tenían sus naves, podían volar, es decir, era lo mismo. Entonces, ángel es un título para denominar a alguien que viene a entregar un mensaje, sea positivo o negativo. Pero en el caso de los positivos, sí son físicamente iguales a nosotros. Desde México, Cerro Despierta Humanidad de México. Los despiertos seremos almas viejas para darnos cuenta del engaño de todo este tiempo. Ya lo dijo Salim, ¿eh? Sí, la capacidad de los conocimientos que tenemos es porque venimos de atrás ya avanzando con ciertos conocimientos, ciertas cosas, y eso nos permite tener una mayor sensibilidad en ciertos temas que, bueno, de pronto para otras personas no lo vean así. Eso es porque lo traemos a nivel espiritual. Cielo claro, dice Jesús, siempre expulsaba a los que llamaban demonios, espíritus bajos. La sanación se originaba cuando expulsaba a esa entidad. Él siempre levantaba la mano, transmitía la luz y los expulsaba. Siempre los expulsaba para sanar. Siempre.
por acá. Yo sí que en este tema no soy creyente en el Jesús hombre, creo más en el arquetipo del amor, dicen por acá. Mira, Sí, no, arquetipo del amor. válida todas las interpretaciones. Por supuesto, a ver, por acá. Hoy en día, estimado Salim, yo no sé si tú has abordado la temática de que hoy en día están sucediendo muchas cosas, muchos ataques energéticos, se habla de ataques en el astral, se están destruyendo ciertos medios de comunicación, etcétera. Se está vibrando muy bajo. Ellos tienen justamente todo el poder para hacer eso a través del astral. ¿Tú crees en eso? Sí, el astral, mira, el astral es la dimensión espiritual de la rebelión, para decirlo en términos directos. Ellos tienen una dimensión física, que son las razas estas que están por ahí, que se esconden, que se dejan ver de vez en cuando, y el astral condensa bueno, son espíritus, las entidades de estas razas que perdieron sus cuerpos físicos desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, la dimensión astral en el planeta Tierra se comienza a crear cuando ellos llegan, pero se fortalece cuando se produce la destrucción de la Atlántida, cuando se produce lo que se llama el diluvio universal. Los Nefilim, los espíritus de los Nefilim, son las entidades que van en el astral. Eso lo dice el libro apócrifo de Enoch. Ellos quedaron atrapados en esa dimensión y todas las personas que se conectan al astral, que creen que están hablando con Jesús, con Buda, con maestros ascendidos, con todo esto, realmente están hablando con entidades regresivas que drenan la energía mental y espiritual de las personas. Los viajes astrales son muy peligrosos para nosotros. Yo sé que hay gente que le gusta eso, lo espectacular, los viajes sensacionales, pero los viajes astrales no son naturales. De hecho, el espíritu no puede salir del cuerpo, la única forma es que te mueras. Cuando sucede un viaje astral, no es porque tu espíritu salga. El viaje astral es una palanca mental, es un viaje mental, no espiritual. Entonces, a través de mantras, ellos logran que tú te conectes a ese plano a nivel mental y ahí te comienzan a drenar energía vital. Entonces, es una práctica que yo, por supuesto, no recomiendo porque es completa oscuridad. Eso es mentira, que hay un bajo y un alto astral y en el alto astral están los maestros de la luz. El astral es todo oscuridad. Solo que hay unos que se muestran positivos para que tú no tengas miedo y sigas entrando. Y hay veces que sí, pues puedes tener experiencias más negativas, pero el astral es la dimensión energética de la rebelión. Eso yo lo he tocado bastante en el canal. Tengo una investigación mucho más extensa sobre todo ese tema. Qué importante, sí, acá nos estás dando, digamos, caramelo, y está bien, porque los amigos tienen que suscribirse al canal de Flecha Antigua, de Salim. Ahí él constantemente está subiendo mucho material y está, por supuesto, haciendo mucho más extensivo, digamos, lo que está comentando hoy en día. Te lo preguntaba porque hoy en día, estimado Salim, se está dando mucho esto de los ataques. Estamos viviendo tiempos muy complejos, donde, a ver, se están destruyendo familias, se están destruyendo... Es como entre el año pasado y este año se dice que el nivel de separaciones va a crecer de una manera exponencial. Muchos asumen y se asume que no es algo normal lo que está pasando, sino que más bien energético de bajas vibraciones. Por eso yo te lo preguntaba, digamos, es como que hubiera abierto un portal y que justamente ingresaron justamente toda esta energía muy negativa que están causando estragos en muchas familias. Sí, es que cuando hay un viaje astral, hay una apertura de portal, pero no solamente con un viaje astral. Cuando tú tomas alcohol o consumes alucinógenos, tú estás abriendo portales allí. ¿Por qué? Porque tú estás perdiendo tu estado de conciencia natural y estás en un estado alterado de conciencia cuando consumes cualquier tipo de sustancia. Y el estado alterado de conciencia lo que hace es abrir una dimensión diferente, una dimensión antinatural que permite la entrada a estas energías que están vagando constantemente por aquí, esperando la entrada. Entonces, estas entidades no es que sean poderosas que puedan obligarte a que tú abras un portal. Somos nosotros los que le damos la entrada. Entonces, portales como humanidad abrimos todos los días. Todos los días se abren portales. Cuando, no sé, en diferentes lugares ocurren cosas negativas, emociones distorsionadas, ahí se están abriendo portales. Y claro, entre más sigamos haciendo esto, ocurre lo que tú decías, ¿no? Separaciones familiares, ataques de todo tipo. Y la culminación de eso va a ser cuando esté el tercer templo.
el tercer templo, ahí el anticristo va a abrir el portal de los portales. Y ahí es donde todas estas entidades van a posesar a los seres humanos. Los que estén vibrando en una dimensión baja, por supuesto. Que eso es importante, porque eso lo quería refrendar, que tú hablaste que efectivamente estas entidades están ahí posesionando, si le queremos llamar, hibridando, dicen otros, etcétera, pero están tomando posesión, pero de las personas que están, en definitiva, vibrando bajo. ¿Por qué ellos no pueden penetrar en una persona que vibra alto? Bueno, básicamente porque son en sí mismas son entidades que su naturaleza es de bajas vibraciones. Entonces tú, al tener una baja vibración, no puedes acceder a una energía, a una dimensión que esté por encima de ti. O sea, es lógico. Entonces, ¿qué es lo único que pueden acceder? A todo aquello que vibre en una frecuencia parecida a ellas. Ahí pueden entrar. Pero si tú estás vibrando más alto, no pueden llegar. O sea, no tienen el poder para hacerlo. Somos nosotros en nuestra decisión los que nos bajamos o nos mantenemos arriba para que eso no nos toque. Entonces, no pueden cambiar su naturaleza. Ciscae, de España. Me pasa mucho el pensar en alguien de repente y sin motivo alguno, y al día siguiente veo a esa persona que dice que también pensó en mí por el motivo que fuera. ¿Tienes conexiones con el pensamiento, Salim? Sí, totalmente. Totalmente. Ahí hay conexiones con el pensamiento. También están los famosos déjà vus, que es algo que tú ves, que ya sientes que habías visto. Eso puede ser un pequeño chispazo del corazón. El corazón es el órgano que es un órgano vital, pero el corazón tiene una inteligencia que es capaz de viajar en las dimensiones del tiempo y el espacio, como lo explica la película de Interestelar, cuando dice que el amor, y el amor es una fuerza que está ligada al corazón humano, el amor es la única fuerza que puede traspasar los límites del tiempo y el espacio. Es decir, el déjà vu, ¿qué es? El déjà vu es un recuerdo que esa memoria del corazón te muestra lúcido en un momento que estás viviendo la situación, pero era una situación que el corazón con anticipación ya había visto en el tiempo y el espacio. Es decir, con anticipación ya el corazón lo había presentido y cuando la estás viviendo, él te lo recuerda, te lo muestra, o sea, lo ves sí, lo decodificas a nivel cerebral y dice, oye, ya yo estuve aquí, ya yo viví eso, porque es un pequeño viaje en el tiempo que se hace desde el corazón y luego vives la situación. Básicamente es un déjà vu. Lo semejante atrae lo semejante, de España, Ave Fénix. Lo semejante atrae lo semejante. Sí, tal cual. Lo que vibre en nuestra misma frecuencia lo vamos a traer. Lo que seamos, de eso vamos a estar rodeados. Tal cual. Por eso estamos todos aquí en esta charla tan interesante. Si nuestras preferencias fueran otras, seguramente no en esta dimensión que estamos. Estaremos viendo otro canal, otra cosa. Así que Sí, claro. sí, es verdad. El corazón tiene 80.000 neuronas que rigen a las del cerebro, no a la inversa, dice por acá Ave Fénix. Sí, tal cual, tal cual. El corazón rige todos los órganos, incluido el cerebro. Y incluso hay muerte cerebral y el corazón sigue latiendo. Entonces, médicamente también se comprueba. De ahí lo que te decía ahorita de que esa inteligencia que tiene el corazón puede influir en la memoria cerebral en el tema de los déjà vus. En este mundo o en este momento tan espiritual, ¿tú recomiendas desarrollar y escuchar más al corazón que a la cabeza? Oye, repite la pregunta que no te la escuché bien. En estos tiempos, estimado Salim, donde sí, el llamado es a seguir evolucionando, a seguir en este largo camino de ascensión, ¿tú recomiendas pensar en los tiempos que estamos viviendo más con el corazón que con la cabeza? Bueno, lo que realmente se nos pide como humanidad es pensar más con el corazón, porque ya con la cabeza lo hemos hecho y está demostrado que no es el camino. Ojo, no quiero decir que el cerebro pues haya que echarlo a la basura, no. Debemos pensar, evidentemente, con nuestra razón, con nuestra inteligencia, pero siempre guiados por la inteligencia del corazón. Mira que eso fue lo que le pasó a Sofía, que hablábamos ahorita. Sofía tuvo un pensamiento, una idea, y dice el libro que ese pensamiento no tuvo el permiso del espíritu, no tuvo el permiso del espíritu, es decir, el corazón, y por eso se equivocó. Y eso es lo que nos ha pasado. Si nosotros seguimos pensando sin tener en cuenta el corazón, pues va a ser muy difícil. Es momento de
de cambiar eso, ¿no? De tener presente lo que desde el corazón se sienta y con base en eso tomar nuestras decisiones, porque hasta ahora lo hemos hecho al revés. Así que es tiempo de volver al corazón. Qué mensaje, ¿eh? Y la intuición. ¿Qué importancia le Sí, damos hoy en día a la intuición, estimado Salim? sí, la intuición está ligada al corazón. La intuición precisamente es esa voz que es anterior a al pensamiento cerebral, que nos indica el camino correcto, el camino, la decisión a elegir. Por lo general no la escuchamos, escuchamos en nuestra razón y hay que estar más apercibidos, ¿no?, a lo que esa intuición nos dice. Qué tremenda entrevista, qué tremendo encuentro, estimado Salim. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué día tú tienes las emisiones y a qué hora para que nuestros amigos, y por supuesto vamos a colocar ahí el canal de Salim, que es Flecha Antigua, que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿eh? Muchos de ustedes ya conocen a Salim, sobre todo nuestros amigos de España, ahora lo están conociendo el resto, digamos, de Sudamérica, pero es importante también que se suscriban a tu canal. Cuéntanos los días, digamos, que estás saliendo al aire, los horarios y las redes sociales. Bueno, yo publico videos casi todos los días, suelo descansar un día a la semana, por lo general son los sábados, pero el resto publico todos los días por la tarde, hora de Colombia, entre las 1:30 y 3 de la tarde, esa es la franja que utilizo para publicar los videos, 1:30 a 3 de la tarde, hora de Colombia, y casi todos los días. Suelo descansar, como lo dije, un día, pero bueno, ahí los que me sigan en el canal, Flecha Antigua, van a darse cuenta del ritmo, ¿no?, que tenemos ahí para publicar informaciones. Yo muestro o publico este tipo de investigaciones, también hablo de sabiduría ancestral y también de noticias, ¿no?, el tema de la actualidad, porque es muy importante, sobre todo noticias que tengan que ver con, bueno, todo este proceso de investigaciones que yo hago. No cualquier noticia, evidentemente, algo importante. Y las redes son el Facebook, que por su nombre también lo pueden encontrar, Flecha Antigua. Solo tengo Facebook y canal de YouTube. Así que nada, Jorge, agradecerte a ti una vez más por la invitación y a toda la gente por los mensajes que escribieron por acá. Muchísimas gracias a todos. Esperamos tenerte nuevamente, estimado Salim. Siempre tu aporte es muy importante. La verdad que nos dejas a muchos resonando con lo que tú expones. Y por último, antes de que te vayas, el ego en estos tiempos, el orgullo en estos tiempos, el ego básicamente, que el ser humano está desbordado con ego. ¿Qué recomiendas? Sí, era lo que hablábamos ahorita de la intuición. La intuición podemos ponerle el nombre del ser, que es lo que realmente somos. Y el ego es esa personalidad que hemos construido a partir de lo que hemos aprendido en este sistema. El ego se va construyendo a partir de una identidad falsa que el sistema contribuye a que construyamos precisamente. El ego es una identidad que debemos ir quitándole fuerza para comenzar a sentir más lo que somos, para que aflore el ser, porque el ego no ha dejado que el ser aflore. Entonces, el ego es el que produce guerras, el ego es el que produce división, el ego es el que produce muchas de las situaciones dolorosas que vivimos a diario. Si supiéramos, o si más bien si le damos más fuerza a nuestro ser interior, seguramente el ego no tomaría control de nuestras emociones y de nuestras decisiones. El ego es la falsa identidad. Debemos comenzar a recobrar la verdadera identidad que nosotros tenemos, que es a nivel espiritual. Somos espíritus. El ego siempre está en lo que construimos a nivel mental, en lo físico, pero el ser es en el espíritu. Así que ese es el rutero, ¿no?, que deberíamos comenzar a seguir como humanidad, porque de eso es lo que varios mensajes proféticos hablan, ¿no? La nueva humanidad es una humanidad conectada al ser, no conectada al ego. No deja aflorar lo mejor que tenemos. Así que eso es lo que podría decir.